Trump ha arrasado en estas elecciones y ha conseguido el triplete: presidencia, Congreso y Senado, con lo que tendrá más herramientas para poder implementar pues, sus promesas de campaña. Recuerdo que en la primera elección que tuvo, pues se bromeaba en que los electores por primera vez en la historia estaban esperando que su presidente no cumpliera pues, con las promesas de campaña. Él implementó gran parte de esas promesas de campaña y además lo hizo sin tener el triplete durante toda la presidencia. Con lo cual, en esta ocasión, que sí que tiene todas las herramientas para poder implementar esas promesas que ha hecho a lo largo de la campaña, pues es especialmente importante hacer un análisis de qué prometió, a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar para poder tomar las mejores decisiones desde el punto de vista de inversión. Hola, yo soy Sergi Torrents, me dedico a la planificación financiera y a las inversiones. Pues vamos a ver dónde invertir en esta nueva era de Trump 2.0. Recuerda dejar un comentario con tus dudas y sugerencias para futuros vídeos y desde ya darle al like para ayudarme a hacer llegar este contenido a más personas. Bueno, ¿qué prometió durante la campaña? Pues yo creo que la medida estrella la conocemos todos: aumento de los aranceles, pero también prometió pues, reducción del soporte militar a terceros, ser más estricto con la inmigración, menos regulación, menos impuestos y acabar con la guerra de Ucrania. Aquí se viene un poco arriba porque además dijo en las primeras 24 horas de su mandato. Bueno, sobre esto, en cualquier caso, tenemos una muy buena noticia y la veremos en el vídeo. Veamos el primer punto. Esta ha sido una política que ya se implementó en 2018 durante su primer mandato y que después pues el gobierno de Biden ha continuado. El propósito esta vez es aumentar estos aranceles. Y no solo para China, con aranceles que pueden llegar hasta el 60% para determinados productos, sino que también aplicarán un arancel universal del 10% y por tanto también afectará a Europa. Por otra parte, buscarán aumentar todos los aranceles de forma recíproca. Esto quiere decir que si en un país, por decir algo, cuando Estados Unidos exporta materias o servicios a ese país, le cobran un arancel del 20%, pues entonces, cuando él importe ese país, también le aplicará ese 20%. Además, busca corregir las balanzas comerciales. Esto es, pues si un país vende más productos a Estados Unidos de los que después le compra, pues obligará a esos países a aumentar la cantidad de cosas que le compra a Estados Unidos para equilibrar esa balanza. Con todo esto, lo que nos vemos es que ¿quién se va a beneficiar más? Pues esas empresas que tengan un mercado dentro de Estados Unidos, porque estarán muy protegidos de otros productos que vengan del exterior porque tendrán unos aranceles más elevados. Por tanto, esas empresas que son normalmente medianas y pequeñas, que tienen su mercado principal dentro de Estados Unidos, pues tienen muy buena pinta. Y por eso fue esta la reacción en el Russell 2000. Una subida vertical el día de los resultados electorales. Y las más perjudicadas son esas empresas con mucho peso exportador por la guerra de aranceles que se va a desplegar entre los distintos países afectados. Para las empresas quiere bajar los impuestos sobre beneficios del 21 al 15% y además extender la normativa del TCJA, una normativa que mejora la fiscalidad tanto para empresas como para personas. Por tanto, las empresas presentarán unos resultados que estarán entre un 4% y un 6% de beneficios adicionales gracias a esta rebaja de impuestos y con esto, lo que se espera es que los beneficios por acción en 2025 ronden el 10% con las estimaciones actuales. Esto quiere decir que las empresas pues, tendrán mayores beneficios, tendrán un mayor valor y, por tanto, debería traducirse en una subida en bolsa. Esto, por supuesto, siempre que los resultados vayan en aumento. Pero si a esto le sumamos la otra medida estrella, que es la menor regulación, pues el sector financiero tiene todas las de ganar. Será sin duda el más beneficiado por estas medidas y también serán muy beneficiadas las empresas pequeñas y medianas y por combinación todas las empresas fintech. Y, por contra, las más perjudicadas serán las de transición energética, ya que a priori habrá una reducción de los subsidios. Estas son las medidas que más afectarán a la economía, así que vamos a analizar más en profundidad sus efectos, pero antes tengo que pedirte que me ayudes con tu like, comentario, suscripción. Te dejo unos segundos para que puedas hacerlo.
Si a estas políticas le sumamos que va a ser restrictivo en la parte de inmigración y por tanto bajará el número de personas disponibles o de mano de obra disponible en un país que ahora mismo tiene una tasa de paro del 4,1%, aumento de precio por los aranceles, más dinero disponible para invertir o gastar gracias a la reducción de impuestos de las empresas y además la extensión del TCJA. Y además una política migratoria restrictiva que reduce la mano de obra y por tanto puede aumentar lo que tienes que pagar por hora trabajada. Esto es gasolina para la economía y un cóctel perfecto inflacionista. Por ahora, la Fed de Atlanta ha aumentado su estimación de crecimiento del 2,4% al 5% ya para 2024. Así que la Fed, la Reserva Federal, pues va a tener que ser cautelosa, porque va a tener que contrarrestar los efectos de esa política fiscal que va a implementar Trump con su única herramienta, que es la política monetaria, con los tipos de interés y la reducción de balance. Por ahora, Powell, el presidente de la Reserva Federal, no ve nada alarmante. 2 días después de las elecciones, bajó los tipos de interés por segunda vez en este año. Y en el mismo comunicado avisaba que no iba a dimitir del cargo aunque Trump se lo pidiera. Por otra parte, Powell tomó el cargo durante la legislatura anterior de Trump. De momento en la Fed no se muestran preocupados y yo creo, o en mi opinión es, que por algo muy de sentido común. Al final, las economías tienen una inercia y cuando toman acciones para corregir pues, la tendencia de esa economía, pues esas acciones se reflejan en la economía real meses, si no años más tarde. Y esto lo hemos vivido pues recientemente, cuando durante años se estaba haciendo una política ultra expansiva, imprimiendo dinero a mansalva. Todo el mundo decía que la inflación iba a repuntar y durante años no pasó nada y de golpe un día surgió la inflación. De la misma manera, cuando surgió la inflación y empezaron a subir los tipos para corregirla, pues ha sido un proceso de años. Llevamos 2 años con las inflaciones corrigiendo, todavía no están a los niveles que buscan los bancos centrales, que es ese 2%. Por tanto, en general, esas dinámicas de mercado son muy lentas. Por tanto el crecimiento como la inflación que podamos tener en los próximos 6-12 meses tendrán que ver mucho más por lo que se ha hecho hasta ahora que no por lo que puede implementar Trump los próximos 6 o 12 meses, porque eso tendrá un reflejo mucho más adelante. Aparte de esto, lo que sí quedan son 2 noticias muy interesantes que creo que son además muy esperanzadoras. La primera es que Elon Musk liderará una comisión de eficiencia gubernamental. La idea de esta comisión, y estas son las palabras exactas, es dar reformas drásticas para reducir los gastos innecesarios. Esto es muy interesante porque si se hace bien, y puede ser que sí o puede ser que no, ayudará a reducir el déficit fiscal, que es el talón de Aquiles de la gran mayoría de economías desarrolladas, porque ese déficit te hace aumentar la deuda del país, que, como hemos visto, no para de crecer en todas las regiones. Por tanto, una eficiencia en el gasto de gobierno puede traer unas buenas consecuencias en la reducción de balance que te obliguen o que te permitan dejar de endeudarte. Esto, como digo, de aquí no sabemos lo que saldrá, es algo muy nuevo, pero es algo que creo que se podría implementar en muchas economías. La segunda noticia es mucho más interesante y además se acerca mucho a esa promesa de campaña que hizo Trump de acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas. No lo ha hecho en 24, pero ha tomado acciones. Porque Trump ha anunciado los detalles del plan para finalizar la guerra. Y Rusia mostró un cambio de actitud. Putin llamó y felicitó a Trump por haber ganado las elecciones cuando un día antes se mostraba reacio a hacerlo. También varios dirigentes rusos pues ya van haciendo comentarios pues más relajados, con ganas de dialogar y dando a entender que Estados Unidos es un mediador válido para acabar con el conflicto. La propuesta es una zona desmilitarizada de 1.300 kilómetros. Van a pedir que Ucrania ceda parte del territorio a Rusia a cambio de que Estados Unidos rearme a Ucrania con suficiente capacidad para disuadir cualquier futuro ataque. Y además van a hacer que la adhesión de Ucrania a la OTAN se posponga por ahora sin edie, aunque hablan de más o menos, por lo menos 20 años. Claro, todo esto Estados Unidos obviamente no lo hace gratis, porque de todo buscan un beneficio.
Y en este caso van a rearmar Ucrania. Porque rearmar Ucrania va a mantener contento a su sector de defensa. Y por supuesto, aunque de esto todavía no se ha dicho nada, pues hay que reconstruir Ucrania y pues, lo más probable es que al final Estados Unidos pues, sea pieza clave en esta reconstrucción. Con lo cual, el sector de infraestructuras también se vería beneficiado. No hace falta decir que el fin del conflicto pues, es enormemente beneficioso para Europa, aparte de, obviamente, lo que supone una guerra, pero también, en este caso, por el abaratamiento en todo lo que es energía, que tanto ha perjudicado a la economía alemana y que, en parte, pues está arrastrando a Europa hacia la recesión. Bueno, ¿y qué pasa con la renta fija? Porque con la victoria de Trump, toda la deuda de gobiernos y de alta calidad cayó a plomo. Pues esa caída venía porque se pensaba o se daba por hecho que la inflación iba a repuntar y con la inflación repuntando y además un crecimiento fuerte, pues entonces esos bonos a largo plazo pues deben dar unas mayores rentabilidades y por tanto se les exige mayor tipo de interés para que sean atractivos. La fuerte corrección que hubo con la victoria se corrigió en 2 días. Hay que mantener la calma. Como decía, las economías tienen unas inercias muy fuertes que no pueden cambiarse de la noche a la mañana y los mercados, por contra, pues se mueven mucho por noticias y también ruido, con lo cual hay que mantener la calma. De todas maneras, es muy importante entender exactamente qué está pasando con los bonos para tener claros cuáles son los riesgos y qué acciones tomar, especialmente con esa deuda a más largo plazo. Así que te dejo aquí un vídeo en el que te explico en detalle todo esto para que puedas tomar la mejor decisión. Y si por otra parte tú estás más pensando si a incorporar un poco de oro para protegerte de las inflaciones y de ese dinero que cada vez vale menos por la impresión continuada, pues aquí arriba tienes el vídeo donde te explico para qué sirve el oro y cómo incorporarlo a la cartera. Recuerda, like, suscripción, comparte el vídeo, deja un comentario, activa las notificaciones. Hasta el próximo vídeo.